Marzo de 2023. Glenwood, un pequeño pueblo en Ontario, Canadá, se despertó con una noticia que sacudió a la comunidad. Eve Lawson, ingeniera ambiental en Green Core Solutions, no se presentó a la reunión virtual de las 7:05 a.m. Era una profesional meticulosa, reconocida por su puntualidad y precisión. Su ausencia no solo fue inusual, fue alarmante. Stephanie Carter, su mejor amiga y colega desde hace más de 10 años, intentó llamarla varias veces, sin respuesta. Alarmada, condujo hasta la casa de Eve. El coche estaba aparcado como siempre, la luz del porche apagada y las persianas echadas. Llamó a la puerta, golpeó con fuerza, nadie contestó. Marcó el número de Thomas, el esposo de Eve. Salió temprano a montar en bicicleta, respondió él con voz tranquila. Lo hace todos los días. Pero algo no encajaba. Stephanie, inquieta, contactó a la policía. El oficial de guardia respondió rápidamente. Al ingresar a la vivienda, sin signos de fuerza ni desorden, todo parecía normal. Demasiado normal. El teléfono de Eve seguía enchufado en la cocina. El desayuno, una tostada a medio preparar, estaba sobre la encimera. Su portátil seguía encendido, con el calendario abierto en pantalla. La última actividad registrada. 6:05 a.m. Revisaron las cámaras de seguridad del porche. A las 6:19 a.m. se observa a Eve saliendo del garaje en su bicicleta, vestida con una chaqueta gris y un casco blanco. Sonríe al mirar algo en su móvil, lo guarda en el bolsillo y pedalea hacia el cruce. Desaparece del encuadre. Los investigadores, liderados por el detective Murray, rastrearon las cámaras de seguridad del vecindario. Una cámara ubicada en una esquina industrial captó el momento en que Eve cruzaba hacia la zona de fábricas, bordeando el río. Luego, nada. Ninguna otra cámara la captó después de las 6:26 a.m. La bicicleta tampoco apareció. Las búsquedas comenzaron ese mismo día. Voluntarios, perros rastreadores, drones. Nada. El terreno era difícil. Áreas industriales abandonadas, senderos boscosos, caminos de grava. Stephanie no se separaba de los agentes. Insistía en que Eve no habría desaparecido sin avisar. Estaba nerviosa últimamente, dijo. Algo la preocupaba. Pero no era de huir. Los vecinos coincidían. Eve era reservada, amable, extremadamente estructurada. Jamás habría dejado su trabajo sin avisar. Nunca mencionó vacaciones ni algún problema personal importante. Pero según Stephanie, en las últimas semanas, había notado pequeños cambios. Distracciones, llamadas que cortaba al verla, una tensión en el rostro que antes no estaba. Las primeras 24 horas fueron críticas. El caso no era tratado como una simple desaparición voluntaria. La rutina de Eve, su estabilidad profesional y personal, su entorno cuidadosamente organizado, todo apuntaba a un acto planificado. Pero no por ella. Los medios comenzaron a hablar del misterio de Glenwood. La comunidad se volcó en apoyo, organizando patrullas vecinales. Pero sin rastros físicos ni señales digitales nuevas, el caso comenzó a enredarse en preguntas sin respuesta. ¿Por qué dejó su móvil? ¿Por qué no llevó su cartera? ¿Por qué justo ese día no usó su GPS, algo que siempre hacía? Una mujer desaparecida, una bicicleta ausente, un desayuno intacto, una cámara que se apaga justo antes del giro. Eve se desvaneció con el amanecer, y con ella, la calma de un pueblo entero. La policía revisó cada rincón de la casa de Eve Lawson, y nada parecía fuera de lugar, como si ella hubiese salido por la puerta principal sin intención de no volver, lo cual, para quienes la conocían, resultaba profundamente inverosímil. Las luces estaban apagadas, el refrigerador lleno, su bolso habitual colgado en el perchero,
las llaves de repuesto en su lugar, los zapatos de invierno alineados junto a la puerta trasera. Ni un solo documento faltaba, ni tarjetas bancarias, ni pasaportes, ni indicios de que planeara marcharse por su cuenta. Sin embargo, su bicicleta no estaba, el único objeto ausente en toda la escena. Y eso daba a entender que efectivamente había salido a pedalear como cada mañana, aunque esta vez nunca regresó. Thomas, su esposo, fue interrogado en su propio hogar, con expresión impasible y palabras medidas, asegurando que Eve salió temprano, como siempre, que no notó nada extraño, que incluso la escuchó tararear una melodía antes de salir. No mostró ansiedad ni desesperación, solo una calma que desentonaba con la gravedad de la situación. El detective Murray, un hombre metódico y reservado, no tardó en detectar una anomalía en su relato porque al revisar el sistema de navegación de Thomas, se descubrió que esa misma mañana había conducido su coche por la zona industrial cercana al río, exactamente donde las cámaras mostraron a Eve por última vez. Cuando se le preguntó por qué transitaba por allí, dijo que fue a recoger café en un local que, según los registros, llevaba cerrado 2 semanas por reparaciones. El detective sintió que había algo más, una grieta apenas visible en la fachada del viudo sereno. Paralelamente, los analistas forenses descubrieron movimientos bancarios irregulares en la cuenta de Eve, retiros importantes realizados en efectivo durante los últimos 3 meses, cantidades que sumaban más de $20,000, una cifra incompatible con su estilo de vida moderado. Al comparar fechas, se notó que cada retiro coincidía con días en que Thomas estuvo fuera por trabajo, una coincidencia demasiado precisa para ser ignorada. Stephanie Carter, en medio del caos emocional, reveló que en sus últimas conversaciones Eve había mostrado inquietud sobre sus finanzas y había comenzado a dudar de la transparencia de su esposo, aunque no tenía pruebas concretas. Decía que algo no cuadraba, pero que temía confrontarlo porque últimamente él había estado más controlador, más atento a sus movimientos, como si sospechara algo. Cuando los peritos informáticos examinaron el ordenador personal de Eve, encontraron un archivo en borradores titulado Preparativos legales. Y dentro, un mensaje sin enviar dirigido a una abogada especializada en divorcios, donde explicaba su intención de iniciar el proceso de separación de manera discreta. Ese correo no había sido enviado, pero su existencia indicaba que Eve ya no confiaba en Thomas y buscaba una salida legal antes de enfrentarlo. Cuando se le confrontó con este hallazgo, Thomas afirmó no saber nada del tema, negó cualquier problema matrimonial e insistió en que su relación era estable y amorosa, algo que contrastaba con la evidencia acumulada. El detective Murray, convencido de que estaban ante un caso más complejo que una simple desaparición, cambió el enfoque del operativo. Ya no buscaban solamente a una mujer perdida, sino que exploraban la posibilidad de un crimen premeditado, motivado por conflictos financieros dentro del matrimonio. El hogar ordenado y silencioso de los Lawson ocultaba una tensión invisible, una historia que no se contaba con palabras, pero que comenzaba a revelarse en transacciones, rutas de GPS y archivos no enviados. El avance más importante llegó al 4.º día de búsqueda, cuando un vecino del sector industrial, dueño de una pequeña imprenta, entregó voluntariamente el material de vigilancia de su cámara exterior, instalada justo frente a la intersección donde Eve había sido vista por última vez. Y aunque las imágenes eran algo borrosas por la niebla matinal, lo que mostraban era inquietante. A las 6:27 am, un vehículo blanco, aparentemente una camioneta tipo pick-up, se detuvo junto a la ciclista en el borde de la calzada, y Eve, sin titubeos visibles, bajó de su bicicleta, se inclinó hacia la ventana del copiloto como reconociendo al conductor, y tras un breve intercambio de palabras, abrió la puerta y subió al vehículo sin mostrar señales de angustia ni resistencia, lo que hizo pensar a los investigadores que conocía a quien conducía. El vehículo giró rumbo al este y se desvaneció en la neblina del amanecer, saliendo del campo de visión segundos después, sin que ninguna otra cámara lograra captarlo más adelante.
El detective Murray observó el video en repetidas ocasiones, buscando gestos, microexpresiones, cualquier pista, y algo no encajaba. La naturalidad de Eve al subir al vehículo contrastaba profundamente con la imagen de una mujer que, según todos, estaba en alerta y pensaba en escapar de un entorno tóxico. Thomas fue llamado de inmediato para revisar el video, y su respuesta fue fría y evasiva. Dijo no reconocer el vehículo, negó que fuera suyo y reafirmó que desconocía los movimientos de Eve esa mañana más allá de su paseo habitual. Pero el análisis digital de registros de alquiler de vehículos en la zona reveló una conexión inesperada. 4 días antes de la desaparición, una camioneta blanca, con las mismas características que la del video, había sido alquilada a través de una empresa intermediaria utilizando una identidad falsa, pero vinculada a una cuenta bancaria recientemente abierta por un individuo llamado Marco Santoro, cuya dirección de contacto coincidía con la dirección de facturación del seguro del automóvil de Thomas Lawson, lo que levantó una fuerte sospecha sobre la veracidad de su relato. La policía logró rastrear esa cuenta y encontró transferencias realizadas desde la cuenta conjunta de Thomas y Eve, lo que lo colocaba directamente en la escena como posible autor intelectual del plan. Cuando se le enfrentó con esta información, Thomas insistió en que no conocía a nadie con ese nombre, pero su teléfono móvil había activado una antena de telecomunicaciones ubicada justo en la misma área donde fue alquilada la camioneta, y a la misma hora de la transacción, lo que selló la conexión. Además, una inspección técnica al ordenador portátil de Thomas reveló una búsqueda reciente: cómo cubrir rastros de GPS en vehículos alquilados, consulta realizada 2 días antes de la desaparición. Con este conjunto de pruebas, el caso tomó un giro definitivo, dejando de ser una simple búsqueda de persona perdida para transformarse en una investigación criminal de desaparición forzada con sospecha de asesinato, en la que Thomas Lawson se consolidaba como el principal sospechoso. Mientras tanto, Stephanie, consternada pero firme, declaró ante la prensa que Eve nunca se habría subido hacia ese auto sin confiar en quien lo conducía. Y esa confianza, pensó el detective Murray mientras revisaba el video una vez más, probablemente fue su error más letal. La orden de registro ampliado llegó a las manos del detective Murray apenas 2 días después del hallazgo del video, y el objetivo principal era claro: revisar cada centímetro del garaje de los Lawson, que hasta entonces había parecido un simple espacio de almacenamiento doméstico. Pero al abrir la puerta metálica, los agentes sintieron un cambio inmediato en el aire, una frialdad densa que no correspondía a la temperatura exterior y un olor tenue, metálico, apenas perceptible, pero suficiente para que el técnico forense pidiera detener todo y documentar con precisión cada objeto en su lugar. En el centro del piso, sobre una baldosa de concreto gris, se extendía una mancha irregular aún húmeda que, al primer análisis, reveló trazas de sangre diluida, posiblemente lavada con productos de limpieza, y aunque Thomas explicó que había realizado una limpieza profunda tras un pequeño accidente con pintura, los especialistas encontraron residuos de cloro industrial en concentraciones anómalas para una vivienda común, lo cual levantó de inmediato una alerta. En un estante de herramientas, cuidadosamente ordenadas por tamaño, se hallaron varios rollos de cinta adhesiva industrial, guantes de látex usados y una hoja de cúter oxidada con restos microscópicos de materia orgánica que fue embalada para su análisis. En una esquina del garaje, detrás de una cortina de plástico transparente, los agentes descubrieron una pequeña despensa donde colgaba un pañuelo femenino de seda con manchas pardo-rojizas, y una fragancia familiar que Stephanie, al verla, identificó sin dudar como una prenda habitual de Eve, lo que desarmó la narrativa de Thomas sobre que ella no había vuelto a casa esa mañana. La prueba de ADN realizada sobre la mancha del suelo confirmó pocos días después que pertenecía a Eve, lo que transformó el caso legalmente en una presunta muerte violenta sin cuerpo. Paralelamente,
Los registros de geolocalización del teléfono de Thomas revelaron que durante la madrugada posterior a la desaparición, estuvo detenido por más de 40 minutos en un área industrial del pueblo vecino, donde se descubrió que existía un pequeño almacén alquilado por una empresa fantasma, a nombre de la misma identidad falsa, utilizada para el arriendo de la camioneta blanca. Al abrir el depósito, los investigadores hallaron una caja metálica con objetos personales de Eve, una pulsera rota, documentos de identidad, un bolso con su agenda laboral y un libro de notas lleno de apuntes sobre proyectos de sostenibilidad, todos cuidadosamente apilados como si alguien hubiese querido guardar su vida en una cápsula sellada. Cuando Thomas fue confrontado con las imágenes del contenido del almacén, negó cualquier relación. Pero sus huellas digitales estaban presentes en la tapa interna de la caja y también en un sobre con dinero en efectivo que había sido retirado de la cuenta conjunta. El fiscal regional fue informado de inmediato y el expediente cambió de prioridad. Se trataba ahora de un caso con pruebas materiales de premeditación, ocultamiento y violencia, todo apuntando a un escenario criminal planificado con precisión quirúrgica. La figura de Thomas, aún impasible en su actitud, comenzó a resquebrajarse en el discurso público, y los medios ya no hablaban de un esposo preocupado, sino de un hombre atrapado entre sus propias mentiras. Mientras la comunidad, horrorizada, comprendía que la desaparición de Eve no fue un accidente ni un impulso, sino un acto cuidadosamente ejecutado detrás de puertas cerradas. La revelación llegó por una vía inesperada, cuando un agente del Departamento de Seguridad Internacional, tras revisar el caso de Eve en un foro de cooperación entre países de América del Norte, reconoció el rostro de Thomas Lawson como el de un fugitivo salvadoreño, buscado desde hace más de una década por delitos de fraude financiero, estafa a gran escala y falsificación de identidad. Y en cuestión de horas, la identidad real del sospechoso quedó expuesta. Su verdadero nombre era Graham Naranjo, y su historial era tan oscuro como complejo, lleno de movimientos migratorios encubiertos, sociedades falsas y un patrón repetido de infiltrarse en comunidades estables, con una fachada de respetabilidad que luego usaba para vaciar cuentas bancarias y desaparecer sin dejar rastro. Cuando los investigadores profundizaron en su pasado, descubrieron que Graham había llegado a Canadá con documentación falsa tras desaparecer de El Salvador, en medio de una investigación por el robo de más de $100,000 de una fundación ambientalista. Una ironía cruel si se pensaba que Eve, amante de la sostenibilidad, había caído en la trampa de un estafador que conocía perfectamente cómo disfrazarse de lo que ella más valoraba. Eve no tenía conocimiento alguno del verdadero pasado de su esposo, pero sí había comenzado a notar incoherencias. Cuentas conjuntas con gastos que no podía explicar. Inversiones en supuestos proyectos de energía que nunca daban reportes, y un control cada vez más sutil pero constante sobre sus finanzas personales. Graham, al notar que Eve investigaba, tomó la delantera, y con la experiencia de años de ocultar sus huellas, empezó a preparar un escenario de desaparición perfecta. Aunque esta vez no se trataba solo de fugarse con dinero, sino de eliminar la única amenaza a su doble vida. Bajo presión y con las pruebas acumulándose, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio agravado, fraude e identidad falsa, y el juez autorizó la prisión preventiva sin derecho a fianza. Al ser detenido formalmente, Graham no mostró sorpresa ni arrepentimiento, solo silencio, una calma hermética que descolocaba a los oficiales, como si cada paso hubiera sido anticipado y asumido como parte del juego. Sin embargo, las pruebas físicas encontradas en el garaje y el almacén, las huellas en los objetos personales de Eve, las conexiones digitales entre sus identidades falsas y la línea temporal meticulosamente reconstruida por los analistas forenses, desbarataban cualquier coartada. Además, el hallazgo de un correo electrónico no enviado en la cuenta de Eve, fechado apenas 3 horas antes de su desaparición, donde ella escribía a su abogada: «Creo que sospecha algo. Tengo miedo, pero necesito actuar pronto», se convirtió en el clavo final en el ataúd de la defensa.
El fiscal leyó en voz alta el mensaje durante la audiencia preliminar, y por primera vez, el rostro de Graham mostró una tensión mínima, un leve temblor en la mandíbula, casi imperceptible, pero suficiente para que el detective Murray supiera que estaban cerca del núcleo de la verdad. La comunidad de Glenwood quedó en shock al conocer que el hombre que asistía sonriente a los eventos locales y hablaba de ética y futuro sostenible había sido un impostor con un historial criminal transnacional. La búsqueda de justicia se volvía ahora no solo una cuestión personal para la familia de Eve, sino también un acto de reparación colectiva para un pueblo que había sido engañado desde adentro. El sexto día de investigación trajo consigo un giro irreversible, cuando el laboratorio forense concluyó que los rastros de ADN hallados en la mancha del garaje, el pañuelo de seda y los guantes de látex coincidían con el perfil genético de Eve Lawson. Y aunque el cuerpo aún no había sido encontrado, la evidencia permitió declarar el caso como una desaparición con fuerte indicio de violencia, aunque sin confirmación física de su desenlace. Una figura legal excepcional en Canadá, que solo se aplica cuando la evidencia indirecta es tan concluyente que la ausencia del cuerpo no impide demostrar la muerte violenta. El detective Murray, con décadas de experiencia en crímenes complejos, se enfrentaba por primera vez a una investigación en la que el rompecabezas se armaba sin la pieza central, pero cada hallazgo reforzaba la certeza de que Eve no había huido, no se había accidentado, no había perdido la memoria ni había sido víctima de un evento fortuito, sino que había sido eliminada con método, premeditación y una precisión calculada. La caja metálica encontrada en el almacén, con sus objetos personales cuidadosamente dispuestos como si fueran reliquias, revelaba no solo una intención de ocultar pruebas, sino también una dimensión psicológica del agresor. Graham no solo quería hacerla desaparecer de su vida, quería controlar cómo sería recordada, como si al seleccionar qué conservar y qué desechar, dictara el relato de su ausencia, dentro de un barril de plástico azul. Almacenado en el fondo del almacén bajo una lona gris, los peritos hallaron fragmentos de tela con residuos, que los peritos vincularon con Eve, que, tras el análisis de ADN, confirmaron la presencia de Eve, lo que reforzó la conclusión médica de que había ocurrido una muerte violenta. La defensa intentó argumentar contaminación cruzada, pero los expertos demostraron que los materiales fueron depositados intencionalmente y tratados con productos fuertes que dificultaron el análisis forense, lo que hizo pensar en una posible intención de ocultar evidencias en delitos financieros y de narcotráfico. Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez autorizó la prisión preventiva sin derecho a fianza y declaró que existía riesgo de fuga, manipulación de evidencia y obstrucción del proceso. En paralelo, los medios rebautizaron el caso como el asesinato bajo el mismo techo, y la figura de Graham Naranjo, el esposo, el ingeniero ambiental, el vecino ejemplar, fue sustituida por la del estafador transnacional, el manipulador, el sospechoso impenetrable, que no soltaba una palabra sobre el paradero del cuerpo. La familia de Eve, especialmente su madre, exigía que el operativo de búsqueda continuara. Y aunque el clima jugaba en contra y el área potencial era vasta, la policía redobló esfuerzos con tecnología especializada, perros rastreadores y unidades de dron. Mientras tanto, Graham, aislado en una celda de alta vigilancia, mantenía un silencio sepulcral. Ni confesión, ni llanto, ni negación directa. Solo una expresión ausente que algunos especialistas asociaban a un desapego emocional extremo, un desapego completo del daño causado. El sistema judicial avanzaba con firmeza, pero la ausencia del cuerpo se convertía en un agujero simbólico que impedía cerrar el duelo. Y aunque legalmente la verdad estaba probada, emocionalmente la historia aún seguía abierta, flotando en el limbo entre la justicia y el vacío. 2 semanas después del arresto de Graham, el equipo de investigación recibió nuevos datos del análisis de triangulación celular que revelaron una anomalía inquietante. La noche de la desaparición, el teléfono de Graham había permanecido activo durante casi 3 horas en una zona boscosa remota conocida como Reed Hill,
un área poco transitada y fuera de su ruta habitual, lo que levantó de inmediato la sospecha de que ese lugar podía haber sido utilizado para ocultar pruebas o incluso restos físicos del crimen. El detective Murray solicitó un operativo urgente de búsqueda en la zona, y al amanecer del día siguiente, una cuadrilla compuesta por policías, perros rastreadores, voluntarios locales y drones especializados comenzó a peinar el terreno, que presentaba una vegetación densa, colinas suaves y varios senderos abandonados que alguna vez fueron usados por leñadores y cazadores. Tras 5 horas de rastreo, uno de los agentes caninos marcó un punto cercano a un árbol caído, donde al excavar apenas 20 centímetros, emergió una chaqueta de senderismo quemada parcialmente en la manga derecha, que Stephanie identificó de inmediato como la prenda que Eve solía usar en sus recorridos matutinos. Y aunque la tela estaba dañada, aún se percibía el leve aroma a su loción de eucalipto. Cerca del lugar, en una hendidura entre raíces, se encontró también una tarjeta de acceso con el nombre completo de Eve y el logotipo de Greencore Solutions, lo que descartaba cualquier posibilidad de confusión o coincidencia. Los peritos no hallaron restos humanos, pero el hallazgo reforzaba la hipótesis de que el cuerpo había sido ocultado, trasladado o destruido en ese entorno, lo que aumentaba la presión sobre Graham, quien seguía en completo silencio, negándose a declarar ni con sus abogados ni con los oficiales del caso. El informe psicológico solicitado por la Fiscalía reveló que Graham mostraba rasgos claros de personalidad antisocial, ausencia de empatía y una alta capacidad para manipular situaciones, sin mostrar culpa ni ansiedad. Y aunque su defensa intentó alegar inestabilidad emocional, el equipo médico forense concluyó que era plenamente consciente de sus actos y que sus decisiones habían sido tomadas con total lucidez. Stephanie, al ser entrevistada por la televisión local frente al bosque aún acordonado, dijo con la voz quebrada: «Él sabe exactamente dónde está ella, pero no piensa decirlo, porque para él, controlar lo que no decimos es más importante que enfrentar los que hicimos». Y esas palabras resonaron con fuerza entre los vecinos, que comenzaban a comprender la dimensión psicológica del crimen, no solo como un acto de eliminación física, sino como una estrategia de dominación prolongada, que seguía activa desde el silencio de una celda. La madre de Eve, que asistía cada día a las búsquedas llevando una foto de su hija enmarcada en madera clara, se negó a retirarse incluso cuando los equipos concluyeron la jornada, y al ser invitada a descansar, respondió con una firmeza serena: «No puedo irme hasta que ella vuelva a casa, aunque sea solo con el viento». Reed Hill se convirtió en un lugar sagrado, lleno de incertidumbre y dolor, un testigo mudo de una verdad enterrada que aún se negaba a salir completamente a la luz. El juicio comenzó en otoño, bajo un cielo gris que parecía reflejar el peso del proceso, y desde el primer día, la sala estuvo llena de periodistas, familiares, expertos legales y ciudadanos comunes que habían seguido el caso con una mezcla de horror y fascinación. Todos expectantes ante el enfrentamiento entre un sistema judicial que exigía justicia y un acusado que seguía ocultando la parte más esencial de la verdad: el paradero de Eve Lawson. Graham Naranjo, sentado con el rostro impasible y el traje oscuro cuidadosamente planchado, escuchó la lectura de los cargos con la misma frialdad que había mostrado desde su arresto: homicidio en primer grado, fraude bancario agravado, suplantación de identidad y obstrucción de la justicia. Y aunque su abogado defensor intentó presentar una narrativa alternativa basada en la falta de un cuerpo, el cúmulo de evidencia forense, digital y circunstancial resultaba tan sólido que la estrategia se desmoronaba con cada testimonio. Los fiscales presentaron pruebas clave: los rastros de ADN, las grabaciones de cámaras de seguridad, los movimientos bancarios, las triangulaciones de GPS y las huellas dactilares encontradas en el almacén, todo construido como una línea de tiempo irrefutable que demostraba no solo la culpabilidad del acusado, sino también su meticulosa preparación. Uno de los momentos más contundentes
fue la presentación del video en el que Eve subía voluntariamente a la camioneta blanca, seguida por la revelación de que ese vehículo había sido alquilado mediante una identidad falsa vinculada a Graham, lo que generó un silencio absoluto en la sala, como si cada persona presente comprendiera, en ese instante, el momento exacto en que la vida de Eve cambió para siempre. La abogada de la víctima, en su intervención, leyó fragmentos del correo electrónico inacabado que Eve había escrito horas antes de desaparecer, y al pronunciar las palabras, «Tengo miedo de que él sepa lo que planeo», varias personas en la sala rompieron en llanto, incluyendo a miembros del jurado, lo que evidenciaba el impacto emocional del testimonio de una víctima que ya no podía hablar por sí misma, pero cuya voz seguía resonando a través de sus palabras guardadas. La defensa intentó argumentar que sin cuerpo no podía haber certeza absoluta, pero el experto forense del Ministerio Público explicó que la probabilidad de que todos los indicios fueran producto de casualidad era de 1 entre 2 millones, lo que bastó para eliminar cualquier margen de duda razonable. Después de 3 semanas de audiencias, deliberaciones y contrainterrogatorios, el juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, seguida de una orden de deportación inmediata a El Salvador una vez cumplida la condena mínima, donde lo esperaba un nuevo proceso por delitos cometidos antes de su llegada a Canadá. Graham no reaccionó al escuchar el veredicto, ni giró la cabeza, ni levantó la vista. Solo cerró los ojos por un instante, como si ese breve parpadeo fuera su única concesión al destino. Para la familia de Eve, la decisión del tribunal trajo un alivio parcial, una forma de justicia institucional, pero no un cierre real, porque el vacío que dejaba la ausencia de su cuerpo seguía ahí, latiendo como un vacío emocional que ni la justicia logró llenar del todo. Un año después de la desaparición de Eve Lawson, el pueblo de Glenwood había cambiado, no en su geografía ni en sus edificios, sino en el tono de las conversaciones, en las miradas cruzadas entre vecinos, en la sensación persistente de que lo impensable había ocurrido demasiado cerca, y en el centro de ese nuevo paisaje emocional, frente al parque donde Eve solía montar su bicicleta los fines de semana, se instaló una banca de madera clara con una pequeña placa que decía: «En memoria de lo que no pudimos despedir». Y desde el primer día, alguien dejaba flores frescas cada mañana, sin falta, como si ese acto mínimo fuese un intento de mantenerla presente. Stephanie Carter lideró una fundación que nació del duelo, enfocada en apoyar a víctimas de violencia financiera dentro del matrimonio, y sus charlas en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios se volvieron un punto de encuentro para personas que, como Eve, habían vivido tras fachadas de control disfrazadas de estabilidad. La abogada que Eve había contactado, ya retirada del caso, publicó un informe en colaboración con universidades de derecho sobre los riesgos del abuso económico invisible, usando la historia de Eve como ejemplo de cómo el silencio dentro de una casa puede esconder una tormenta que nadie ve venir. Mientras tanto, el cuerpo de Eve seguía sin aparecer, y la policía, aunque había cerrado formalmente la investigación activa, mantenía búsquedas periódicas en áreas periféricas, basándose en nuevas tecnologías y análisis de terreno que se actualizaban con los cambios estacionales. Graham Naranjo, recluido en una unidad de máxima seguridad, se había vuelto un caso de estudio para psicólogos forenses por su comportamiento errático. Hablaba solo en voz baja, escribía cartas sin destinatario que luego rompía, y pasaba horas mirando fijamente la pared sin moverse, como si su propia mente se hubiese convertido en una celda paralela, una en la que el mayor peso no venía de la condena, sino de la verdad no compartida. Los guardias decían que algunas noches se despertaba sobresaltado, murmurando palabras en un idioma que no identificaban, pero cada vez que era interrogado formalmente, volvía al silencio absoluto, un muro de piedra que ni las amenazas ni la compasión podían perforar. Stephanie, al ser consultada por un medio internacional sobre si creía que algún día confesaría, respondió: «Nostin, para él el silencio es poder, y mientras no lo rompa, él sigue siendo el dueño de la última pieza». La madre de Eve,
que cada lunes visitaba la banca en el parque con una foto de su hija en las manos, decía que no necesitaba verlo castigar, solo necesitaba que alguien la encontrara para poder hablarle una última vez. Glenwood, aunque ya no estaba en los titulares, llevaba su propia memoria en el aire, y quienes vivieron el caso sabían que no era una historia terminada, sino una historia suspendida, como una respiración que no logra completarse. Y así, entre gestos pequeños y preguntas sin respuesta, la vida seguía, pero la ausencia de Eve seguía pesando más que cualquier presencia. Esta es la historia de Eve Lawson, una mujer que vivía con orden, compromiso y ternura, que creía en la verdad. En el esfuerzo. Sospovacio en los lazos que se construyen con tiempo y respeto. Una mujer que, como tantas otras, descubrió demasiado tarde que a veces el peligro no viene desde lejos, sino que duerme al otro lado de la cama y sonríe en la foto del aniversario. Y aunque ella había empezado a ver las grietas, aunque estaba reuniendo fuerzas para salir, el tiempo no le alcanzó para escapar del daño que ya venía en camino. Eve dejó huellas concretas, dejó mensajes no enviados, borradores de correos, búsquedas en su navegador, conversaciones entrecortadas con su amiga Stephanie, y una agenda con anotaciones sobre gastos que no reconocía, como si hubiera querido construir un mapa que alguien más pudiera seguir si ella no llegaba al final. Y eso fue lo que permitió que el caso avanzara, que la justicia se activara, que se entendiera que no fue un accidente ni una desaparición voluntaria, sino un plan cuidadosamente ejecutado por un hombre que construyó una vida entera, basada en una mentira. Graham Naranjo, que se hizo pasar por Thomas Lawson durante casi una década, fue desenmascarado, juzgado, condenado y aislado. Pero aún con la condena dictada y la orden de deportación sellada, se llevó consigo el fragmento más doloroso de la historia, el lugar donde descansa el cuerpo de Eve, el único dato que podría cerrar el ciclo, permitir el duelo completo, ofrecer a su madre, a sus amigos y a su comunidad un punto final en lugar de puntos suspensivos. La justicia hizo su parte, pero no pudo hacer milagros, porque aunque los tribunales condenaron al culpable, no pudieron traer de vuelta una voz, una mirada, una bicicleta detenida en medio de la niebla, ni tampoco calmar el temblor que aún despierta en Stephanie cuando suena el teléfono a las 6 de la mañana. Glenwood aprendió a vivir con la historia de Eve como parte de su identidad, como una lección escrita en madera y flores, como una advertencia silenciosa que se repite en cada charla comunitaria sobre relaciones tóxicas, finanzas compartidas y señales que no deben ignorarse. Pero la herida sigue abierta, no por falta de justicia, sino por falta de certeza, por no saber dónde empieza realmente el descanso. Graham será enviado algún día a El Salvador, donde lo esperan otros delitos y nuevas celdas, pero mientras guarde silencio, seguirá reteniendo la única respuesta que todos buscan. Esta no es una historia con cierre, es una historia detenida, interrumpida, colgando del abismo entre lo que se puede probar y lo que solo él puede confirmar. Eve Lawson no está olvidada. Vive en cada paso que da su madre por el parque, en cada adolescente que escucha la historia en un taller escolar, en cada carta que Stephanie recibe de mujeres que decidieron irse a tiempo gracias a su voz. Y quizás eso sea lo único que Graham no pudo planear, que su silencio no borrara a Eve, sino que la hiciera más presente que nunca. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad,
la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.